Creo que el término liderazgo está transitando un cambio de época. Lo voy a repetir. Creo que el término liderazgo está transitando un cambio de época. ¿En qué sentido? Cuando vos... Primero, la palabra liderazgo es una palabra que tiene múltiples connotaciones, pero poca semántica profunda. Es una de esas palabras, no tanto como comunicación, que se asigna a casi cualquier cosa, pero sí los problemas de liderazgo también, atrás de la frase o muletilla problemas de liderazgos, se esconden una gran variedad de temáticas, no necesariamente de problemáticas. Y actualmente, vamos a decirle, en la nueva normalidad o en la pospandemia, el término liderazgo va a terminar de encontrar como un nuevo rumbo. Y cuando uno piensa, vamos a ir como en... Cuando vos pensás, el liderazgo en términos antiguos tuvo una primera acepción muy clara, que era el del jefe. Uh-huh. ¿Quién era el líder, básicamente? El que daba las órdenes. Entonces, el liderazgo y la autoridad jerárquica estaban muy conectados. Líder o jefe, la palabra que se usaba, jefe, era aquel que jerárquicamente estaba, en términos de organigrama, por encima de tu posición. Entonces, cuando la palabra liderazgo es vista con la connotación jerárquica, que todavía la tiene, básicamente lo entendés en términos de obediencia. Y el problema que tiene la obediencia es que, por definición, está desconectada del razonamiento. Obedecer implica no pensar. Cuando vos obedeces, es el liderazgo militar, ¿no? Y pone la motivación todo el tiempo afuera, digamos, y en cierta coerción para actuar. Que es la gran debilidad que tiene el liderazgo para la gestión de riesgos. Vos necesitas que las personas piensen sobre todo. Pero retomo un poco el hilo que te estaba diciendo. Arranqué diciendo, el liderazgo está cambiando, está encontrando su significado de época, el término liderazgo, y nosotros estamos viviendo todos juntos esa transición. Y la pregunta es ¿hacia dónde va? Yo tengo una hipótesis que me gustaría compartir con vos. Entonces sigo un poquito. Te decía, hay un liderazgo que tiene que ver con la jerarquía, que tiene que ver con la obediencia, que vamos a decirles como el liderazgo más antiguo, que en las organizaciones tiene resabios todavía. Sobre todo en las organizaciones de la industria de la energía, que son las que trabajamos nosotros, oil and gas, minería, petroquímica. Todavía hay mucho líder chapada a la antigua, sobre todo en los campos y en las personas más grandes, que han sido criados en términos organizacionales en liderazgos centrados en la autoridad y la obediencia. ¿Hacia dónde muta esa idea inicial, esa idea fundacional de la organización, que es la de la obediencia? Que casi te diría es la segunda idea, porque es como obedecer también es colaborar. Hubo un liderazgo primigenio, vamos a decirle, que estaba basado en el castigo. Claro. Digamos, el segundo estadio del liderazgo deja de ser hacelo porque te castigo, a lo haces colaborativamente, pero igual obedeces, porque vamos atrás de un logro común que yo decido y vos ejecutás, o ejecutamos juntos, pero en base a la decisión de un líder que estaba para eso y que era incuestionable, y después muta a un tercer estadio, que es el estadio actual y que está mutando, que es el de la palabra influencia. Y el líder como influenciador y como facilitador de procesos de pensamiento y de colaboración. No está todavía instalado ese liderazgo, pero sí está en proceso. Si vos pensás en un líder moderno, ¿en qué tipo de líder pensás? ¿En uno parado en el castigo? Ni hablar. Esos liderazgos desaparecieron, por lo menos de la vida organizacional. O queda algún resabio perdido, pero estamos hablando que generacionalmente está fuera del mundo del trabajo. Después tenés el liderazgo basado en la autoridad, que todavía está muy vivo en el mundo organizacional. Y tenés lo que llamamos el liderazgo moderno o influenciador, que también tiene formas muy claras. Son las formas, vamos a ponerlo en un líder, una forma extrema es la de Obama. Liderazgos que comunicacionalmente, estoy hablando de las formas y no del fondo ni de la ideología, no estoy hablando de política, estoy hablando de formas. Sí, como convocar al compromiso voluntario, por decirlo así, ¿no? Incluso, un breve paréntesis, la complejidad de las organizaciones empresariales es tal
que la figura de alguien que pueda estar influyendo con solo su ejemplo, porque lo ven en todos los frentes, se ha tornado, digamos, imposible en grandes organizaciones. Entonces, ¿cómo concebir un modelo en donde esa influencia fluya hasta los últimos capilares de la organización, ¿no? Digamos. Ahí es donde creo que las personas son los líderes que la época les permite ser. Claro. Es muy difícil ser un líder fuera de tu época, porque las organizaciones o los contextos te expulsan. Así como en el periodo de entreguerras, entre 1916 y 1944, era difícil que surgieran liderazgos no autoritarios, verticalistas, fascistas o prefascistas, digamos. Y ese era el estilo de liderazgo. Ese liderazgo se transforma después del periodo de entreguerras, Flower Power, etc. Y surgen nuevos modelos de liderazgos basados en la colaboración y después terminan de surgir en los últimos 20 años, siempre haciendo como estos cortes gruesos, ¿no? Sí. El liderazgo parado en la colaboración y el líder en ese rol de inspirador. Viste que el típico meme organizacional o la imagen que ves en LinkedIn o en cualquier lado es jefe o gerente. Sí. Entonces tenés el jefe, todos empujándolo, o el jefe que va último. O entonces ese tipo de imágenes que en un punto te dan como vergüenza ajena, ¿viste? Porque decís, como el líder en realidad trabaja para su reporte. Y que como lo que te da vergüenza ajena es que eso no se actualiza, claro, efectivamente en la vida organizacional. Y la pregunta que te hago, antes de plantearla, dejo abierta, es: ¿y entonces hacia qué modelo de liderazgo vamos? ¿La época qué nos está diciendo? Así como hubo una época que nos habló de castigo ante la no acción. Bueno, la organización como tal, las organizaciones surgen con la revolución industrial y te acordás lo que eran esos liderazgos, ¿no? Es que prácticamente esclavos en sótanos, fabricando clavos en un sótano en Liverpool, digamos. Claro. Después de la primera revolución industrial, y bueno, era el liderazgo en base al castigo. Te traigo rápidamente al 2020, al 2021, al post-pandemia, y te digo, ¿y el mundo hacia dónde va en términos de liderazgo? Y bueno, y hay como luces que se enciendan en definitiva en diferentes lugares, y esto me hace pensar ese título hermoso que me comentabas de este artículo. Liderando personas. Estaba, claro, vos habías planteado la conversación bien hacia el futuro. Tengo que decirte que el artículo de Jim Collins, que es uno de los coautores de Empresas que Perduran, un libro que ya comentamos en este espacio, habla más bien del pasado. ¿En qué sentido del pasado? Bueno, él como investigador mira hechos. Y el hecho ya sucedió. Entonces te aclaro esto porque esta info que quiero compartir ahora forma parte de algo que ya está consumado. Mira, él dice, las empresas que pasaron de buenas o meramente buenas o de promedio en la industria a excelentes, o que tuvieron un punto de transición en donde se despegan del resto de las compañías de comparación, está basado en cosas que hicieron y que hicieron sus líderes, ¿no? Entonces un poco el tema que yo quería traer es ¿hasta qué punto un buen liderazgo o un buen líder, ¿no? A riesgo casi de ser personalista, o un buen líder puede cambiar el destino de una organización, ¿no? ¿Hasta dónde esa influencia es requerida? ¿Qué porcentaje en la torta de esos cambios organizacionales caen bajo la responsabilidad de un líder? Y él dice... Trae una hipótesis. Investigan 1.400, siempre esos números abrumadores de las investigaciones, 1.400 empresas, de las cuales encuentran 11 que despegan hacia una transición, y él analiza con sus, creo que 22 investigadores, qué tipo de cambios se habían producido dentro de las compañías, y uno de esos cambios es, en esas compañías tiene que haber un líder de nivel 5. Entonces el concepto que él trae en el libro Good to Great es liderazgo de nivel 5, que es la cúspide de una jerarquía, ¿no? de liderazgo, la más alta. Ellos creían que había 1, 2, 3, 4 y encuentran un raro personaje que es el líder de nivel 5. Que ya te digo, me encanta. Está en estas 11 empresas, ¿viste? La denominación líder de nivel 5, además le da como futurista. El comentario que te hacía inicialmente, déjame calibrar esto así me lo saco de adentro, es, mirá, hay una larga línea de tiempo del liderazgo y bueno, podemos entrar por cualquier lado, digamos. El líder de nivel 5
¿Quién es? Uy, me encanta. Ya Bueno. quiero ser un líder de nivel Claro, 5. ¿Dónde compro enseguida. un líder de nivel 5? Bueno, él cuenta, en varias conferencias cuenta que obviamente lo primero que le terminan preguntando los CEOs es, bueno, decime qué hago para convertirme en un líder de nivel 5. Él dice, no tengo la respuesta. Lo aclara de entrada. ¿Por qué no tiene la respuesta? Dice, mirá, investigamos y encontramos que una concurrencia con las empresas que despegan es que hay un líder de nivel 5 que tiene 2 o 3 características como bastante actitudinales, porque el liderazgo de nivel 5 incluye a todas las capacidades ejecutivas de excelencia. No es que son características como que están por fuera de la efectividad, la experiencia, la inteligencia, el saber delegar, etcétera, etcétera, sino que suman algunas cosas como muy curiosas, como a veces, como decía, hasta de sentido común, que si, por ejemplo, bueno, son humildes. No cargan las tintas sobre su propio mérito en el rumbo de la organización, sino que eligen buenos colaboradores, no tienen temor de reconocer el mérito propio aún por encima de méritos de inteligencia o de logros de equipo, por encima de su propio logro. Reconocen el momento adecuado para hacer las cosas. Y lo último que te quería decir es esta imagen que me pareció muy interesante. Miran el espejo cuando algo sale mal, o sea, ven su propia imagen, tienen una fuerte autocrítica y miran por la ventana para reconocer los méritos en los logros de la organización. O sea, tienden a otorgar los méritos a los demás y a no jactarse de sus propios méritos. Es muy interesante lo que estás contando, porque solo lo pensé en términos de humildad, pero me parece que abarca a todo el resto de las características que dijiste, que es qué trasfondo psicológico, vamos a decirle, hay en una persona que tiene como comportamiento, iba a decir como valor, pero no, como comportamiento incorporado la humildad. Más allá de sus formas, viste que la humildad es un resultado que hay. Por ejemplo, alguien que escucha, que sabe escuchar, es una persona humilde más allá de sus formas. ¿Por qué? Y porque reconoce en el otro cierto valor en lo que puede. Reconoce que hay personas que le pueden aportar valor. Entonces, retomo un poquitito, ¿qué hay atrás de la humildad, atrás de reconocer a otro el valor? ¿Cuál era el otro punto que dijiste? Esto de atribuir el mérito del crecimiento de los logros a los demás más que a uno mismo, ¿no? Compartir el mérito. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y hay una gran seguridad de sí mismo. ¿Viste? Yo hago como un recorrido de las personas que considero humildes y exitosas, entre comillas, en términos organizacionales, que han recorrido la ladera organizacional y han llegado a la cúspide y además tienen el valor de la humildad. Son personas que por algún motivo u otro han logrado cierta seguridad, lo cual es como un atributo muy difícil de la seguridad. No te amenaza ninguna de esas cosas, ¿no? No le tenés miedo al reconocimiento ajeno. La palabra exacta es esa. No son amenazas. ¿Por qué? Porque confías en tu propio valor. ¿Viste? Las personas que confían, es curioso, ¿no? Porque la persona que confía, mirá qué loco, la persona que confía en su propio valor también confía en el futuro. Lo puede ver afuera, claro. Entonces pareciera una contradicción, decir, como que de alguna manera confío en que el futuro va a ser positivo y vos decís, pero ahí hay un salto místico. O sea, ¿por qué confías en el futuro? El futuro puede ser bueno o malo. Decir, no, confío en el futuro porque como confío en mí, confío en mis propios valores, confío en que el futuro va a ser bueno, aunque ese proceso no esté completamente traído al consciente y expresado así, digamos. Y creo que otra de las cosas que está detrás de esta actitud de humildad es, en definitiva, trabajo para algo que es más grande que yo mismo, ¿no? Que me trasciende. En el caso de estos líderes nivel 5, la compañía, digamos. Porque el espíritu de este artículo de Collins retoma un poco la investigación de empresas que perduran, que el título en inglés es Construidas para durar, más allá de el líder célebre y de una personalidad avasallante que en algún momento se va, ¿no? De hecho, cuando compara compañías, cuando analiza las compañías de comparación, han tenido líderes como muy celebridades que dan notas a la televisión, que salen en las tapas de las revistas, como por ejemplo Jack Welch de General Electric, y menciona a uno de laboratorios Abbott o Abbott, no sé cómo será en inglés. Entonces dice, esto, qué curioso, dice que nosotros encontramos que en estas compañías, solo en estas 11 que se despegan, concurrentemente hay un líder de nivel 5, como CEO, ¿viste?
no lleva la afirmación más allá. Collins dice, mira, esto es lo que muestra, esto es lo que nuestro estudio... Es la reflexión de un investigador. Entonces, si pasamos al terreno de las interpretaciones, bueno, se abren un montón de interpretaciones posibles de qué puede significar esto. Otra de las preguntas que yo me hacía es, bueno, ¿por qué Collins por qué la cultura de la consultoría norteamericana quiere tener conocimiento sobre qué pasa en las compañías? ¿Por qué valoramos el conocimiento? Más atrás hago la pregunta. Bueno, valoramos el conocimiento porque nos gusta entender cómo funcionan las cosas, porque repitiendo la estructura de causas que hizo que algo funcionara, se supone que puedo replicar el resultado. Qué genuina tiene que ser esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de ese valor. Realmente tenés que valorar algo para ir a encontrar, es medio un descubrimiento, un líder de nivel 5 y decir, che, mirando, como dirían Lelutier, cotejando ciertas fechas, mirando ciertas empresas, pude ver que acá hay un rasgo y asignárselo al liderazgo del nivel 5. Tengo que decir algo antes que se me vaya. La idea de pensar en algo que te trasciende es como de una belleza en el recorrido que tiene muy pocos puntos de comparación. Y una gran potencia, ¿no? También. Pues fíjate que son la idea de 11 trabajar empresas. para algo que te trasciende. Pensaba en el libro, hay un libro que lo aborda muy claramente ese tema, que es Search for Meaning en inglés, en busca del... sí, el de Viktor Frankl. Del de Viktor Frankl, que tuvo otro nombre inicialmente. ¿Sabías ese dato? No sabía, no. El libro En busca del sentido fue publicado antes de otra forma. El hombre en busca de sentido, claro. El hombre en busca del sentido. Y bueno, parte de las cuestiones que dice Viktor Frankl es... tenemos que ser capaces de ir más allá de nosotros mismos, ¿viste? Es un poco la pregunta por el legado, Claro. ¿viste? Que entra como en tensión, porque ¿en qué momento de la vida empezás a pensar cuál va a ser mi legado? Si es que empezás a pensar en un legado, en las organizaciones ocurre muy claramente. Los líderes del más alto nivel en algún momento empiezan a pensar en su legado, aunque sea pequeño, como ¿qué voy a dejar en esta organización? Es una pregunta que les pasa por la cabeza. Y entra en tensión de alguna manera, pareciera que entra en tensión con la idea de trabajar, si voy a dejar mi legado, es mío, personalista. El estrellato, claro, sí. Y si trabajo para algo que me trascienda, el legado me trasciende. Entonces es como que, ¿viste? Conciliar la idea del legado junto con la idea de algo que me trascienda a mí, pareciera ser una contradicción en sus propios términos, pero es lo que tenés que resolver para efectivamente dejar un legado. Y incluso estar dispuesto a ciertas renuncias. Bueno, son como palabras todas. Hermosas todas. Sí, pero antipáticas también, como te gusta decir a vos. Renuncia, humildad. Pero mira esto. Te propongo un pequeño juego. Lo acepto encantado. ¿Quién es Jack Welch? Es Más o menos, rasgos generales, ¿no? Sí, es un experto en liderazgo o un CEO experto de General Motors. General Electric. General Electric. Pero es una estrella del liderazgo ultra reconocido. Del club de los CEOs, ¿no? Que creo que existe el club de los CEOs. De los primeros CEOs que tuvieron trascendencia pública y que además les interesó el tema del liderazgo. Claro. Sí, el CEO de General Electric. Perfecto. ¿Quién es Darwin Smith? No tengo idea. Gracias, porque si me decías que lo conocía me ponía en problemas. No está preparado este. No. Bueno, Darwin Smith, que ya quiero leer si hay alguna biografía de él, porque yo tampoco lo conocía. Él fue CEO. Yo que me jacto de haber leído todos. ¿Vos creías que conocía a los grandes líderes de la humanidad? Ya esta conversación está entrando en un terreno que me molesta, que me desagrada. Claro. Bueno, este hombre fue por 20 años CEO de Kimberly-Clark. Bien. Una compañía que, más o menos para ubicar, son los pañales Haggis, pañales descartables. Sí, pero antes tenían fábrica de... Es un monstruo de compañía también, pero bueno, no lo conozco. Ese monstruo, el líder gestor de ese monstruo, desde un lugar de sombría humildad, es Darwin Smith, que no es conocido. Sombría humildad. Qué loco que la humildad sea percibida como sombría. Es muy bueno. Brillante humildad, deberíamos decir. Yo concibo el artículo de James Collins, que está inscrito dentro del libro Good to Great, como una especie de justicia hacia ese tipo de líderes que de alguna forma eligieron ese camino. Cuenta la anécdota de que el Consejo de Administración lo nombra
O sea, había una sucesión de CEO y lo nombra que era el abogado, era el de asuntos legales. Digamos, el director de asuntos legales de Kimberly-Clark. Qué raro que de ahí saltes a la gerencia general. Rarísimo. Pero yo también después decía, pensando en Soledad, digo, bueno, alguien lo vio a Darren Smith. No sé quién, pero alguien lo vio. Entonces él toma el cargo y en West Point había estudiado en esta academia militar, no sé si un tiempo, le habían dicho, jamás vas a ser un líder. ¿Viste esto de la sobrecompensación en psicología? Sí. Tenía como esas anécdotas, las rescata Collins. De joven le habían dicho, jamás vas a ser un líder. Cuando lo nombra a la mesa el directorio, el consejo de administración, lo nombra CEO, uno de los directores lo agarra del brazo y lo saca a hablar aparte y le dice, sabés que no estás preparado para el cargo, ¿no? En el minuto siguiente que lo nombran a este personaje. Y él se la pasa repitiendo una frase durante toda su carrera de 20 años que es, nunca dejaré de esforzarme en ser apto para este cargo. Fíjate lo que el tipo dice. Alguien a quien Collins dice transformó la organización en lo que fue. O sea, y lo nombra como el antónimo de todos estos líderes como estrellas, Lee Iacocca y Jack Welch y otros más, que estaban todo el tiempo en la televisión, que tienden a virar los focos hacia ellos, digamos, y no hacia la construcción de la organización a futuro. Entonces, esa cualidad de la humildad, digamos, quiero sumarle que no es la única condición, porque también, como vos decías, la palabra humildad tiene como una connotación de personas que no brillan. Sí, que no, o a veces hasta que no participan, a veces se confunde la timidez, pero hasta los describe como muchas veces tímidos, digamos, modestos, pero con un celo y una voluntad profesional feroz. Y vuelve a traer el tema de, ¿te acuerdas que cuando columneamos Empresas que Perduran pusimos el símbolo chino del yin-yang? Esto sí. De las, bueno, como que es como paradojal siempre, ¿no? Pues él dice, combinan un celo profesional feroz con una persona que vos la ves y decís, no sé, te la podés confundir con alguien que vino de visita a la organización porque recibe gente, porque va a ver a otro a su oficina, porque ayuda en lo que se requiere, pero a su vez con una voluntad y una claridad profesional muy elevada. Qué atractiva que es la energía del foco. Estás describiendo la energía de la persona enfocada en hacer lo que tiene que hacer y no en compensar con actitudes que le ilustren un poco la imagen o que le saquen brillo ante... en vez de hacer su trabajo, se dedica a mostrarse, digamos, por decirlo en palabras llanas. Y se me disparó esta idea con lo que decías antes. Estábamos hablando de... trajiste la palabra timidez, ¿no? Sí. Fíjate que humildad y timidez pueden confundirse en las formas. Pero el tímido está muy lejos de ser humilde. En general, la timidez es una sobrecompensación de alguien que en el fondo es un gran descalificador. Está más cerca de la soberbia que la de humildad el real. El tímido es un gran soberbio, no es un gran humilde, claro. Digamos, pero las formas... Las va de, claro. La forma, sí, la imagen de la timidez y la imagen de la humildad, si no te pones así como... Si no conoces a la persona o si no estás como... despierto, pueden ser confusas. Psicológicamente es más fino, sí, es verdad, coincido plenamente. También me gustó mucho esto de cuando hablabas de no sentirse amenazado, ¿no? ¿Cómo poder calibrar exactamente qué no es una amenaza? O sea, poder reconocer el mérito y el valor ajeno requiere precisamente que eso no te amenace, ¿no? Viste que muchas veces en las organizaciones pasa que si alguien aporta algo que vos considerás que efectivamente es muy, muy bueno y muy brillante, si no estás claro que la prioridad es impulsar un proyecto de la organización, bueno. Mira, el otro día hablaba con nuestro amigo Manuel Tesi y hablábamos sobre el valor propio, ¿no? Y una de las cosas que conversábamos es que muchas veces la falta de valor de una persona está basada en que efectivamente la persona no hizo cosas valiosas todavía. Entonces, tipo, es como... lo estoy llevando al terreno organizacional, estoy sacando el terreno psicológico y llevándolo al terreno organizacional. Bueno, hay personas que no han tenido, sobre todo la gente más joven, la oportunidad de hacer cosas valiosas. Entonces, bueno, no tienen tanto valor para ofrecerle a la organización y a veces se sobrecompensa eso con actitudes que compensen lo que
de alguna manera entienden que te falta confusamente un valor que consideran que deberían aportar. Y no, el valor lo aportás cuando tenés cosas valiosas para aportar. Y paradójicamente, en muchos casos, viene con la experiencia. Exacto. Viene con... Porque la experiencia trae... ¿Qué trae la experiencia? Fracasos. Lo que más trae la experiencia son cosas que no te han salido y algunos éxitos también, pero de los éxitos es como una verdad tallada en piedra esa, que aprendes menos. Exacto. Si tenés como la dinámica del PDCA, del circuito de la mejora continua, lo que más te enseña, como incorporado en tu lógica vital de decir, si fracaso voy a mirar por qué fracasé para tratar de hacerlo mejor. Sí, me gusta mucho el comentario y está muy conectado con esto de que, viste que hay como una frase que a veces uno también la dice cuando es joven o escucha jóvenes, o yo que he hecho bastante coaching, escuchar gente joven que te dice, no tengo como seguridad en mí mismo, o sea, o siento que no tengo seguridad. Y estar estrechamente conectado con eso, porque vos a veces mirás a la persona y decís, claro, pero ha hecho muy pocas cosas, o sea, tiene pocos minutos en la cancha, digamos, ¿no? Y eso se transforma en un ruido mental, ¿no? Que confunde, y a lo mejor lo más constructivo que se puede hacer es para generar valor, parecido a lo que decíamos con los hábitos. Aportar información para crear la identidad que querés en el momento sea tu identidad. Claro. Y eso se hace con acciones, con reflexión, pero también con acciones. Entonces está como muy, muy tocado eso, ¿no? Experiencia, recorrido, comprensión y mirá, este es el valor que yo veo que puedo aportar. Y conectado al tiempo, ¿no? Claro. Que en diferentes industrias el valor se aporta de manera muy diferente. Vos podés ser muy joven. Vamos a poner los extremos, ¿no? Vamos a poner la organización, una organización deportiva. Vamos a poner los New York Knicks o el Barcelona o Denver Nuggets, a donde ahora fue Facundo Campazzo, el basquetbolista. Fíjate, Facundo Campazzo llega con 30 años a esa organización. Y a lo mejor Facundo Campazzo no llegó como base titular, sino como segundo o tercer base, no lo recuerdo. El base titular es Murray, o un perimetral titular que tiene 23 o 24 años y aporta mucho más valor y es más joven. Digamos, hay como determinadas industrias donde la juventud, traigo la industria del deporte porque la potencia física la tenés mientras sos más joven, y mientras decae la fortaleza física baja como tu nivel, ¿viste? El basquetbolista encuentra su techo a los 27, 28, 29 años. Después también tenés de 35, pero son los menos. Y en el fútbol también se da, como en las industrias deportivas, el talento aparece y el valor lo aportás siendo muy joven. No es el caso de los entrenadores, que muchas veces aportan su valor cuando han tenido como otro recorrido. Bueno, en las organizaciones lo que ocurre es que el valor estratégico lo aporta aquel que ha recorrido ese camino estratégico. Y entonces esto nos trae a otra gran complejidad que tiene el cambio organizacional, que es, le tenés que pedir a personas que ya han probado recetas de éxito en su propia carrera que hagan las cosas diferentes. Claro. Le tenemos que decir, mirá, parte de tu trabajo es cambiar esta organización, por lo tanto vos tenés que hacer cosas diferentes para que... Y ahí es absolutamente reconciliable, porque podrías decir, bueno, pero entonces, ¿cómo un líder va a dejar de hacer lo que mejor sabe? No, lo que tiene que hacer es utilizar toda su experiencia para transformar contextos. Y por eso el cambio organizacional no es el cambio de las personas, sino el cambio de los contextos. Por eso hay que pedirle a líderes experimentados que generen nuevos contextos que permitan otro tipo de comportamientos. Pero es difícil incluso para el liderazgo más experimentado. Acá retomo el concepto, una de las problemáticas iniciales que trajiste, que es qué impacto tienen estos personajes en el cambio organizacional. Bueno, y el cambio se decide ahí arriba. Sí, movés la pelota, no en términos de movimiento. En algún momento el movimiento tiene que iniciar, y mucho mejor y mucho más efectivo si inicia ahí, ¿no? En las altas esferas. Pero también conectado con lo que decía Collins en Empresas que Perduran, ¿te acordás que hablaba de construir un reloj en lugar de dar la hora? Sí, que me pareció extraordinaria como anécdota. Acá dice acá dice algo parecido, en el sentido de que estos líderes de nivel 5 dicen, en vez de que su figura inspire,
necesariamente. En vez de que el foco esté puesto en ver cómo se desempeña esa persona, porque la verdad que una persona talentosa, criteriosa, con experiencia y que puede fundamentar su autoridad es como muy imitable, digamos, las personas la miran, ¿no? A ver qué hace. Pero una organización muy grande, que tiene que ver con construir un reloj, ellos dicen, en vez de ser personas inspiradoras, se esfuerzan en crear estándares inspiradores. Entonces el estándar es como un desprendimiento impersonal que se va a culturizar en la organización. Qué belleza de idea. Para que cualquier persona, digamos, para que contenga como la iniciativa de la organización. Ese es el foco. Es la Me despersonalización. encanta cuando te sonreís cuando las ideas te producen placer. Claro, es que es una belleza de idea, que vos seas capaz de generar algo que inspire. No inspirar vos, sino soy capaz de generar algo que inspire. Bueno, en alguna organización que yo trabajé que hacía mucho foco en la formación del liderazgo, había como una frase que decía, deja que el sistema trabaje para vos. Y esto es parecido, ¿no? Los estándares que de alguna manera toman cuerpo en los procedimientos, en las políticas de la organización, que terminan siendo la cultura, es lo que termina como moviendo esa gran rueda de la organización. Hablando de gran rueda, Collins dice, otro de los mitos que hay que derribar y que no sale en las revistas, dice, vos cuando ves que un pollito sale de un huevo, ¿no? La noticia es, vienen los periodistas cuando el pollito rompe la cáscara y sale. Muy bueno. Pero dice, antes hubo un sinfín de días donde había como una actividad tipo de picapiedra o de gota de agua, claro, a nivel celular, que fue como estructurándose el inicio de un proceso de movimientos de una rueda que va girando así como de muy de a poquito, y que la sumatoria necesaria de todo eso hace que el pollo eclosione. Y dice, ahora vienen todos. Pero lo que pasó antes es lo que produjo eso. Entonces dice, tenemos que imaginar el cambio. Dice, si queremos construir organizaciones que duren, como una gran rueda, y se imagina así una rueda de 30 metros de diámetro, de 1 metro de alto, de hormigón armado. Y muchas personas como moviéndola un poquito, hasta que se genera como un momentum y esa rueda empieza a moverse. Y eso termina produciendo el cambio. Dice, así se produce el cambio. No se produce de otra manera. Y como un ciclo continuo. Exactamente. Por eso además de los líderes de nivel 5, que es una de las cualidades esenciales de estas compañías que se despegan, hay otras. Culturas disciplinadas, personas disciplinadas con pensamientos disciplinados en culturas disciplinadas también hacen a que esta rueda sea la que se mueva. Es muy interesante lo que implica esta idea de además la imagen, ¿no? De la rueda de hormigón. Sí, esto no se mueve más, esa sensación de... Pero fíjate que trae, no una paradoja, trae una dificultad, vamos a ponerlo en términos de dificultad, que es la dificultad de observar el proceso de cambio mientras está ocurriendo. O sea, la historicidad de los temas. Es decir, ¿cómo hacemos para observar un proceso que está ocurriendo? Es mucho más fácil mirar el pasado o pensar en el futuro, hacer prospectiva o mirar para atrás y decir, falló esto, falló aquello. Pero acá estoy trayendo un problema que tenemos nosotros, con el que nos encontramos con las organizaciones cuando trabajamos en procesos de cambio, que es cómo ir contándole a la organización, más allá de las herramientas que usamos, cómo contarle a la organización que está viviendo, que está transitando un proceso de cambio, y que el proceso de cambio, si lo graficáramos con una línea ascendente, bueno, tiene caídas, tiene picos, es una línea que muchas veces no es recta hacia algún lugar. Tiene valles, ¿viste? Tiene como ese esquema, situación actual, situación deseada, ese tránsito que se da entre una situación y la otra. Es difícil de documentar, y aunque se puede documentar, a veces es difícil de compartir interpretaciones en tiempo real. Exacto. Y me parece que, bueno, me gusta mucho la idea de la imagen de la rueda de hormigón que se mueve. El efecto flywheel le llama, ¿no? Y también, claro, es muy interesante lo que decís de cómo contarle a la organización que efectivamente está sucediendo un cambio, ¿no? Porque a veces como que quisiéramos ver como el gran cambio, como le decían a Covey, no, haremos que la criatura nazca el fin de semana. Claro. Pero si hay con antelación una comprensión más o menos del recorrido, que a veces es posible hacerlo y a veces no, por la urgencia de los temas,
podés dar como cierta tranquilidad a los integrantes del proceso de que, mira, efectivamente, estos son hitos de que hay un cambio, pero ese cambio es como... Y él dice, miren, Collins dice, la experiencia muestra que así ocurre el cambio. Hemos visto infinidad de empresas que cambian la directiva, sacan gente, traen, cambian las políticas, cambian la misión, cambian de mercado, cambian los productos y no les pasó. Entonces, la conjunción que traen es líderes de nivel 5, el efecto flywheel, culturas disciplinadas, pensamiento disciplinado, personas disciplinadas y el efecto erizo, que es el erizo, el animalito, ¿no? Sí, que sí, se sí. enrosca y queda como una bola de púas. Lo compara con el zorro y dice la comparación en la que siempre gana el erizo. El erizo dice, sabe hacer bien una sola gran cosa, que es enroscarse y sacar las púas para afuera. Muy bueno. Y el zorro, que es un personaje como astuto, que tiene 1000 variantes, que lo ataca de allá, lo embosca para allá, vuelve al otro día, siempre ensayando diferentes estrategias, nunca se lo puede comer. Entonces él dice, las compañías tienen que averiguar en qué pueden ser muy buenas, que probablemente sea solo una cosa. Y tienen que también comprender en qué no pueden ser buenas o muy buenas y dejarlo de lado, ¿no? Como enfocarse en eso. Ese es el otro punto que converge simbióticamente con todas estas cualidades de estas empresas que pasan de meramente buenas a excelentes y lo sostienen. Qué gran distinción el liderazgo de nivel 5. Vos sabés que, para ir cerrando, quiero traer una idea final, que es, el otro día estaba escuchando un pedacito del coloquio de IDEA, o una actividad organizada por IDEA, y entrevistaban a un CEO global, un CEO argentino que estaba afuera, no quiero decir de qué empresa era porque no lo recuerdo, y trajo una idea que me gustó, y dije, claro, acá se está jugando el liderazgo de época, y te voy a decir para mí hacia dónde vamos, en términos del liderazgo de época. Decía, en nuestra organización tenemos como la pirámide invertida. Decimos, la típica pirámide que te marca, ¿viste? Cuando vos dibujás una organización, la cortás en 4 niveles y decís, acá está el CEO y acá está el contribuyente individual o el colaborador. Y en el medio los diferentes niveles de reporte o de liderazgo, vamos a decirlo así. Dice, nuestra organización, decía, está invertida. Hay una pirámide que está invertida. Dice, ¿por qué? Porque la alta gerencia, el management, no recuerdo qué palabra usaba, tiene que servirle al contribuidor individual. Ese es el diseño organizacional que queremos. Y yo creo que eso tiene una gran conexión con la época, en términos de que cuando yo te decía, está mutando la palabra liderazgo, ¿hacia dónde? Está mutando hacia este lugar para mí. Deja de ser, se desconecta completamente de la jerarquía y pasa a ser un atributo, una habilidad, un valor, no sé cómo llamarlo, del individuo. Ya nadie más no puede ser un líder. ¿Por qué? Y porque te toca, como deja de ser el atributo de determinados roles y pasa a ser algo que todos tenemos que ponernos adentro, en el rol que ocupes. ¿Y eso a qué viene? ¿A qué te lo pego? A la complejidad. Exacto. A un mundo que se vuelve, la complejidad entendida en su definición más simple, que son muchas cosas pasando en simultánea, donde nadie puede tener toda la información, aunque la información es tanta la información que está disponible que hasta es difícil de procesar, con lo cual aquel que no sea capaz de liderar, y voy a usar no la palabra influir, que es del liderazgo anterior, digamos, sino el liderazgo entendido como proactividad o como autonomía. Gente que sea capaz de autoliderarse o de liderar a otros en pequeñas instancias. Entonces decía, qué coherente con la época que es invertir la pirámide de liderazgo. Porque ¿qué estás diciendo? Solo estoy invirtiendo la forma, porque en el fondo lo que estoy diciendo, todo el mundo tiene que liderar. Exacto. Esa dada vuelta de pirámide es una traslación de responsabilidades. Exacto. O sea, te tenés que transformar en un líder. Bueno, la época hacia dónde va, hacia todos tenemos que ser capaces de tener autoridad, de liderar conversaciones, de todo lo que, de tener expertise, de poder vincularnos con otro, de poder influenciar. Creo que la única palabra que queda fuera es la del castigo, ¿no? Estaba pensando cuando decías esto de invertir la pirámide, claro. Viste que se habla mucho de la horizontalidad, ¿no? Hoy día en las organizaciones, ¿no? Como organizaciones abiertas, ¿no? Como colaborativas. Y la responsabilidad, sube la responsabilidad individual, pero para favorecer a la construcción en equipo, digamos. Y pensaba esto de que, claro, quizá no sé si invertirla, tomando tus palabras, pero
por lo menos está como desarmado, está como ¿no? Está como los escalones se están como reacomodando, y pensaba en esto del servicio, ¿no? Que también suena, en una época sonaba como a chabullo, ¿no? Como que el líder va a dar servicio, no da nada de servicio, da la Claro. Había como, viste, como las ideas hasta que se transforman en naturales son como criticadas, y había cierto cinismo con el tema. Pero bueno, me gustó mucho esta idea de que el estándar como que aquello a lo que hay que mirar disciplinadamente para tener una cultura compartida, ¿no? Y esto quería agregar, se me estaba escapando la idea. Escuché un comentario que me gustó mucho de Francisco Varela, un colaborador trabajó en realidad un par de Maturana. Él dice, mi eslogan es, la mente no está dentro de la cabeza ni en el cráneo. Viste que hay como una tendencia en Occidente que es, bueno, no está la mente de Martín y está acá. No, mi mente está acá. Bueno, la mente está En la conversación. en la interacción conversacional, en la colaboración intelectiva de los procesos en las organizaciones. Y creo que hacia ahí también... Como que la inteligencia se construye Exactamente. en la interacción. Esa inteligencia constructivista, colaborativa, en la complejidad de las organizaciones actuales, creo que es un poco en coincidencia con lo que decías, hacia dónde está yendo todo este tema del liderazgo. Me encantó. Muchas gracias, sí. No, Un placer. gracias a vos. Un placer. Me encantó. Bueno, muy bueno, ¿eh? Qué bueno. Quedó bien, la verdad. Quedó Buenísimo. muy bien. El libro sobre el que hablamos hoy. No mostramos. No, Liderando Personas, acá estaba el artículo. Y suscríbanse al canal, por favor. Nos va a venir como... No cuesta, es clicky. Así, clic. Clic. Pueden inclusive no activar la alarma, pero sí una suscripción al canal nos vendría muy bien. Joya, sí. Gracias. Gracias. Liderando Personas, el libro que vimos hoy.